Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa terrorífico que hemos preparado hoy en Biblioteconecta, porque, como sabéis, estamos en la semana de Halloween y las bibliotecas no somos tampoco ajenas a esta tradición que hemos importado de los americanos y también celebramos Halloween. Vamos a ver hoy qué pasa en nuestras bibliotecas, si decoramos, si preparamos centros de interés, a ver un poco qué hacemos en nuestro santuario del terror particular. Y hoy, para hablar además, bueno, pues sobre este tema y sobre las novelas del terror que han dado origen pues, a esta celebración, tenemos a unos invitados muy especiales. Junto a mí, pues esta muñeca de porcelana, que bueno, vemos triste, pero esperemos que vaya recuperando un poco la sonrisa, ¿no? Desde Ourense. Buenos días, María, buenos días, buenas tardes. No sabemos bien en qué momento del día nos encontramos porque celebramos Halloween. Sí. Bueno, tenemos también directamente desde Salem. Ha venido haciendo una pequeña escala en Cádiz, una de las brujas de Salem, una de nuestras brujas favoritas, Yolanda Vallejo. Hola, Yolanda. Buenos días. Lo que pasa es que no vengo de Salem. A ti te gustaría que yo viniera de Salem, pero en Cádiz tenemos brujas muy importantes. Por ejemplo, la bruja Piti, que es una bruja muy gaditana, y muy de este tiempo, además. Nos lo tendrás que contar durante el programa de hoy. Y por último, tenemos a nuestro Norman Bates, llegado desde La Rioja, en este ambiente de penumbra. Hola, Norman Bates. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Acabo de dar de cenar a mi madre cadáver y estoy esperando a una nueva inquilina de mi hotel para darle lo suyo. Alberto, cuando me duche te aviso, ¿vale? Ahí. Desde Montijo, como Pasa siempre. que igual voy disfrazado de madre, ¿eh? Igual no me conozco. Desde Montijo, como siempre, Freddy Krueger, saludando a todos los espectadores de Biblioteconecta. Y antes de empezar, pues yo creo que sí vamos a ver un poco cómo celebramos Halloween en nuestras bibliotecas. María sí que lo ha celebrado alguna vez de una manera un tanto especial, ¿verdad, María? Sí, nosotros desde que yo llegué, la compañera con la que yo llegué le encanta disfrazarse, así que nos disfrazamos así y damos paseos por la biblioteca para meter un poco en ambiente a nuestros queridos usuarios. Y luego además decoramos la biblioteca con lo típico de telas de araña y todo este rollo. Y también una cosa que está muy bien y que en nuestra antigua biblioteca vieja y oscura daba mucho mal rollo, eran brazos saliendo entre las estanterías, brazos de cartulina negra, que en foto quedaba maravilloso. Pero bueno, lo que más me gusta es pasearme con un libro de Lovecraft o de Poe y ir mirando las estanterías y dándole un poco de ambiente a toda la biblioteca. Aparte de que nosotros, como somos, bueno, nación celta Galicia, no celebramos Halloween, celebramos Samaín, que es la festividad, digamos que original, que los irlandeses exportaron hasta Estados Unidos y de ahí salió Halloween, que al final son todos los santos que tenemos aquí en el viejo continente. Sí, porque aquí en España celebramos todos los santos y difuntos, ¿verdad? Yolanda, no sé qué hacéis por ahí en Cádiz también, si alguna cosilla hacéis para estos días. Sí, hombre, claro. Además, en Cádiz, como tú estás diciendo, en Cádiz celebramos los Tosantos, que es una fiesta muy gaditana en los mercados. Este año con la pandemia pues no se puede, pero normalmente se adornan los puestos de la plaza con temas de actualidad. Entonces los pollos se visten de enfermeras o de programas de televisión o de la política o de algo de eso. Aquí en Cádiz costó un poquito asimilar que venía la tradición de Halloween, pero como yo siempre digo, los bibliotecarios y las bibliotecas tenemos que estar donde están nuestros usuarios, y para los usuarios jóvenes Halloween es una manera también de atraerlo. Entonces nosotros, las bibliotecas, pues como María, ¿no?, las adornamos con calabaza. Aquí me he traído una guirnalda de calabaza. Hacemos esas también las tenemos. Centros de interés con libros de miedo o con películas de miedo, y sobre todo lo único que nos lleva a disfrazarnos de esta manera de hacer estas cosas es atraer la atención de los lectores, porque como ahora nos explicará Alberto, hay una literatura de terror y una literatura de horror fantástica y muchas veces por descubrir. Sí, además en Cádiz sabemos
Que los disfraces os gustan mucho todos los salados, ¿verdad? Digo, Y Alberto, que lo hemos dejado un poco para el final, porque bueno, es amante de la literatura de terror. Sí. Y bueno, pues yo sé que sí que este programa está un poco encantado con lo que vamos a grabar hoy, con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a decir, porque vamos a hablar de uno de los temas que más le interesan. Vamos a dar rienda suelta a nuestras pesadillas. Bueno, Y eso da un nosotros en poco de la miedo, ¿eh? biblioteca de La Rioja también solemos ambientar, sobre todo la sala infantil. Tengo compañeros que se lo han currado bastante desde que estoy yo allí. Se suele hacer también ahí selecciones de obras relacionadas así con el terror, con el horror. Se trabaja mucho ahí en la zona infantil. De hecho, el año pasado también se hizo una actividad muy guapa. Se compró un pedazo de fotocall que cubrió gran parte del hall. Entonces hizo un concurso pues, de que iban ahí los padres, las familias, vayan, con sus hijos disfrazados, y hubo un concurso ahí de fotografía terrorífica. Eso por un lado. Y luego, en los últimos 3 años, lo que hemos hecho también por redes sociales es la noche o los días anteriores a Halloween, en Twitter en concreto, lo bloqueábamos el Twitter para, digamos, promocionar, o sea, difundir las noticias habituales, y lo dedicábamos a contar una historia de terror que intentábamos colar como si fuera real. Entonces, el primer año pues, fue la historia de un bibliotecario, en concreto la persona que lleva las redes sociales, que se queda atrapado en la biblioteca. Entonces, pues, le pasan cosas, ¿no? Esa noche. Esa fue la primera vez. Luego, la siguiente ocasión, pues también contamos durante, creo que fueron 2 días, pues la historia de una becaria a la cual la toca llevar las redes sociales, porque evidentemente el antiguo trabajador que se hacía cargo, pues quedó loco. Y bueno, pues iba contando una historia pues que se recordaba bastante a rollo así de esto de Stranger Things y cosas así. Y eso nos hemos estado dedicando ahí en redes. La verdad que funcionó bastante bien, ¿eh? El primer año que en lo que es el entorno de Logroño, pues tuvo su repercusión. Hubo cuentos así importantes que lo compartieron y bueno, esto bien, salió en medios, tal, fue muy interesante. Y luego el segundo año ya fue un poquito más, no sé, igual alguno de los que nos están viendo, escuchando, se acuerda, pues que hubo bastante gente de la comunidad que también le hizo bastante gracia. Tercer año ya fue un poquito más flojo. y este año Este año, el pues virus, creo el que la virus está tecnología está cargado de cerrada. miedo y ya con el miedo del virus tenemos bastante. De todas maneras, el responsable de redes sociales en La Rioja creo que muy cuerdo no quedó después del... No. Le pasó como de las buenas historias de Lovecraft, que ve un ser que no tiene que estar ahí y ya se queda todo loco. Y ya no sabe si es verdad o es mentira lo que ha visto. Y hemos hablado de Lovecraft, hemos hablado de Poe, porque bueno, van a ser algunos de los autores, algunos de los protagonistas de los que hablemos hoy, y es que vamos a dedicar también un poco nuestro programa a hablar de la literatura de la novela de terror, que ya decimos pues que bueno, es el género que, que más movemos durante estos días de Halloween, y para ello pues bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, un repaso pues, por todas esas novelas que tanto miedo creo que nos han dado, porque el miedo es algo que nos acompaña desde bien pequeñitos y que, bueno, además es algo que hay que aprender a dominar, a controlar y que nos gusta, o sea, que siempre nos ha gustado, pues ya digo, desde nuestra más tierna infancia. Hombre, perdona José, decía Woody Allen que el miedo es su más fiel compañero porque nunca lo ha abandonado para irse con otra persona, ¿no? Los miedos son inherentes y una manera también de vencer los miedos es precisamente hacer difusión de esta literatura de horror, esta literatura de terror con los más pequeños, ¿nos parece? Sí, totalmente. Además, bueno, sí que desde pequeños ya hay libritos que inducen al miedo. Ya digo que el miedo hay que aprender a controlarlo y a dominarlo, por eso tenemos esos libros. Y bueno, ya un poquito más adolescentes están las pesadillas de Robert Lawrence Stein, ¿no? Stein. Y bueno, yo creo que sí, que a todos nos ha ido gustando entrar en este mundillo poco a poco. Yo, mira, tengo aquí con el primer libro, cuando me hice socio en Círculo de Lectores con 18 añitos, el primer libro que yo cogí en Círculo de Lectores fue Drácula, de Bram Stoker. Tengo aquí todavía el libro y por eso digo, porque realmente es algo que a todos nos ha llamado la atención, ese morbo de ver un poco hasta dónde podemos llegar. Y ya que hablamos de Drácula, de Bram Stoker,
es un clásico de la literatura, pero también es un clásico del cine. Porque bueno, han sido varias las versiones que se han hecho de Drácula, desde la primera de Bela José, Lugosi. Sí, José, ¿y qué te parece si hacemos como Jack el Destripador y vamos por partes? pues vamos por partes, por eso decía que ya que estamos hablando de cine y de novelas, ¿qué os da a vosotros más miedo? ¿Las películas o los libros? Mm, A ver. fu- 1, 2, 3, responde otra vez. ¿Quién empieza? Yolanda, ya que venga, ya que estás ahí. Hombre, ¿Películas, libros? a mí me dan mucho más miedo las películas que los libros, pero porque yo soy de natural fantasioso y entonces yo vivo las películas como si me estuviera pasando a mí. Y lo bueno que tiene la literatura, en contraposición con el cine, es que en la literatura tú eres el guionista de lo que estás leyendo. Tú en un momento dado puedes cerrar el libro o puedes continuar la lectura y además tu imaginación es libre, con lo cual interactúan mucho tus propios miedos con lo que nos está explicando el autor. Así que yo me quedo con la literatura siempre, en todas las ocasiones, y sobre todo en la literatura de terror. Te decía antes, vamos por partes, porque ¿de dónde viene toda esta literatura de terror? Siglo XIX, ¿verdad? Lo tenemos más o menos por el XIX, con toda la novela gótica, todos estos rollos del Castillo de Otranto. A mí, yo le tengo especial cariño al nacimiento del mito de Frankenstein, que bueno, al final es el mito del moderno Prometeo, como dijeron, el hombre que se enfrenta a Dios y crea vida. Pero ¿qué pasa con la vida que crea? La vida que crea no es perfecta, tiene sus fallos porque al final viene del hombre. Y, a ver, al final yo creo que el mito de Frankenstein se ha convertido en un mito de terror, pero cuando originalmente realmente no es exactamente de terror, sino más bien existencial y un poco de responsabilidad de los actos de las personas, más que de terror. Y es muy triste, me parece muy triste la pobre criatura que no tiene nombre, que nadie sabe, nadie lo quiere una novia. Es muy triste, no sé qué opinas tú, Alberto. Muchos de todas de estos personajes yo creo que son arquetípicos, ¿no? Que son los que primero pensamos. Por ejemplo, José sacaba ahí Drácula, que es una novela maravillosa. Luego ya nos explayaremos todo lo que queráis, porque yo creo que es de mis novelas preferidas sin duda. La he releído un montón de veces. Esto en contra de los libros estos que no podíamos acabar, yo Drácula la he leído varias veces porque es que me encanta. La última fue este verano, precisamente. Pero lo que quería decir es que personajes como el vampiro, personajes como el hombre lobo, como el ser que ha muerto pero renace y tal, que son muy comunes, ¿no? en las novelas de terror o de horror, son también personajes, son mitos que están en nuestra cultura desde tiempos inmemorables, ¿no? Sí. Investigando un poquito para este programa, pues te das cuenta de que igual el primer vampiro, o uno de los primeros vampiros, que es la Lilith, Sí. ese ser ahí que se dedicaba en Mesopotamia a coger y alimentarse de la sangre de los recién nacidos, y que supuestamente fue la primera mujer de Adán. O sea, ya nos estamos Primera ahí. bruja, ¿eh? Y la primera bruja. Que todo esto, porque luego ya habría que ver cómo van confluyendo en esos tres grandes arquetipos que son el vampiro, el fantasma y la criatura, ¿no? El papel de la mujer, ¿no? No es lo mismo ser un vampiro que una vampira, ni un brujo que una bruja, ¿eh? No, para nada. No, a ver, no es lo mismo ser bruja que mirar a las brujas, ¿no? Lo que han llevado ellas. Son personajes, son seres, son arquetipos que llevan presentes en nuestra cultura o en varias culturas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ya en este momento que comentaba María, yo creo en la novela gótica, que surge, ¿no? A finales del siglo XVIII, creo, en ese momento en el que pues, se está produciendo grandes revoluciones intelectuales, la ilustración, etcétera, ¿no? Que la gente, digamos, que ya tiene un pensamiento más científico. Hay un grupo de personas, de escritores, de autores, de artistas, que digamos que reaccionan, ¿no? Ante esa manera, ¿no? de plantearse la realidad, ¿no? del mundo de una manera más cartesiana, más científica. Entonces es donde surge esta novela gótica, ¿no? Que mencionabas tú los títulos, ¿no? El Castillo de Otranto, Los misterios de Udolfo, esa novela que es muy curiosa, que
que escribió, ¿cómo se llamaba este autor? El Lewis, que la ambienta en Madrid, El monje. Ay, sí. El monje. Sí, sí. Sí, porque además, ahora que has dicho tú lo de Madrid, es una novela que triunfa muchísimo en los países anglosajones, vamos, en Inglaterra y en Francia, que en España no triunfa tanto por el peso que tiene la Iglesia, pero sin embargo España sí va a ser un escenario fantástico para todo este tipo de novela gótica. Hay muchísima novela gótica inglesa y francesa que están ambientadas en España, ¿eh? Era una de las características de este tipo de novela, ¿no? El tema de que fuese ambientada en lugares más exóticos durante un tiempo. España, somos ¿no? los exóticos. Era el pic, ¿no? Sí. O bueno, lo seguirá siendo también, ¿no? Entonces, ese escenario, eso de que se desarrolle en tiempos inmemoriales, esa ambientación en las ruinas, castillos, monasterios, ¿no? Todo eso son... Cementerios. Son todo paisajes clásicos, ¿no? De este tipo de novela, que luego de alguna manera heredará el romanticismo, ¿no? Posteriormente. Sí, que ahí tenemos a Becker con todas sus leyendas, que al final te basas en la tradición oral, la tradición de siglos, para darle una vuelta, adaptarlo a los tiempos, y da muy mal rollo. Sí, porque la literatura de terror se nutre esencialmente de toda la tradición oral. Bueno, pues ya has comentado también, María, la festividad celta que celebran por toda la zona de Galicia. Y bueno, pues sí, al final todo nace de la oralidad, todo viene de rememorarse años atrás a lo que se ha ido escuchando, a los miedos, que los miedos han sido intergeneracionales. Claro. Y sí, quizás, bueno, lo único que hemos adaptado un poco, pues, quizás a las nuevas casi tecnologías, diría yo, para... Sí, pero es curioso, si me dejas hacer un inciso, cuando Alberto y María han hablado de esa adaptación de la novela gótica al romanticismo, que durante mucho tiempo además se confundió en los cánones literarios la novela gótica con novela romántica, o se incluía la novela gótica en la romántica, y en España la repercusión que tiene, lo ha dicho María, la de Becker con sus leyendas, pero también la de un clásico de estos días, ¿eh? El Tenorio de Zorrilla. Sí, ¿verdad? Con lo cual, fijaros qué interesante cómo volvemos otra vez a nuestras tradiciones, ¿no? El Tenorio de Zorrilla, que además se convierte en la obra más representada en España precisamente en esta fecha, cuando no se hablaba de Halloween, sino que lo que se hablaba era la noche de difuntos, la noche de muertos, y cómo el Tenorio ha sido durante décadas la obra que más se ha demandado para esta fecha. La pena, pues bueno, que va decayendo el desuso, les hace que cada vez se lea menos el Tenorio. Sería una manera de recomendarlo también desde las bibliotecas, ¿verdad? Para estos días. A ver, yo lo he intentado, pero luego es que lo cojan, ¿sabes? Se intenta, pero... Lo que ocurre con el Tenorio en este caso también tiene un hándicap, que es el tema, porque es teatro, es literatura de género teatral. Y a mí, por ejemplo, particularmente, yo que he hecho teatro a nivel amateur y he estado en jurados de textos teatrales y demás, sí me gusta mucho leer teatro, me parece un género precioso, además se lee pues, muy rápido y claro, al mismo nivel que un guión de una película. Es que pues, estás viendo una película realmente mientras estás leyendo. Pero sí que hay gente que es muy reacia a leer teatro, con lo cual tiene ese pequeño hándicap. Sin embargo, sí, no cabe duda de que yo lo recomendaría para estas fechas, porque, como dice Yolanda, es un clásico de nuestros días. Y bueno, es cierto que Halloween va ganando poco a poco la batalla. Es muy divertido esto de salir disfrazado y los niños a pedir golosinas y demás. Claro, es así. Pero no hay que dejar de recordar que nosotros pues también en esta fecha celebramos Todos Santos, celebramos difuntos, y claro, pues una festividad que también conviene recordar. Y si bueno, si puede ser a través de la literatura y a través de Don Juan Tenorio, fenomenal. Dicho esto, que bueno, he quedado ahora aquí sin palabras y sin tener que meter una cita entre medias, ¿eh? Un poco lo que decís, que habéis puesto ejemplos buenísimos de que también aquí hay una tradición así de figuras de terror, ¿no? Que se pueden poner en valor porque, no sé, o sea, digamos que en la base, que es lo que estábamos comentando, responden todos al mismo origen, con lo cual es simplemente poner en valor esas figuras y decirles, pues, Don Juan Tenorio, Convidado de Piedra, Becker,
todas las leyendas que tienen una imaginaría brutal, o sea que un niño, un chaval podría disfrazarse perfectamente, ¿no? O sacar ahí... O sea que bueno, que es un esfuerzo que quizá tengamos que hacer. Eso está claro. Sí, bueno, además que hablábamos, perdona, te interrumpo, hablábamos de Becker aquí, de las leyendas de Becker, es una de las lecturas que suelen mandar obligatorias en el instituto. Cuando yo estaba estudiando me la mandaron y ahora, por ejemplo, mi hija este año, en cuarto de la ESO, tiene las leyendas de Becker como lectura obligatoria, o sea que se siguen mandando. Y sin embargo, bueno, creo que sí, que es uno de los libros, podríamos decir, clásicos, y que sí atraen a los lectores jóvenes, sí que los lectores jóvenes se enganchan a las leyendas de Becker, quizá precisamente por lo que hablamos, porque es una novela de terror, es una literatura que, bueno, pues juega un poquito ahí con todo lo paranormal, con todos esos sucesos extraños que ocurren siempre alrededor de las novelas, de las leyendas de Becker. Y claro, los chavales jóvenes con 14, 15 y 16 años se sienten atraídos hacia ese terror. ¿No? Claro. Yo es que he visto de Becker una adaptación a videojuego, bueno, un tipo de videojuego que se llama novela visual. Es como las de Elige tu propia aventura, es lo mismo, pero en el ordenador. Entonces, pues el conde no sé qué iba por el monte de no sé dónde y entonces, ¿a dónde quieres que vaya? Y te da unas opciones. Y entonces te está recordando la leyenda de Becker, pero online. Y me pareció muy curioso también como una dinamización que se podría hacer con los chavales. O sea, que han visto que es una cosa que sí, que gusta, que atrae, aunque sea antiguo. Sí que es que atrae. el jugar con el terror y sobre todo con el terror psicológico, ¿no? O con el miedo psicológico, que es lo que hace Becker, es un clásico, vamos, es un clásico porque es un clásico literario, pero además es algo que está en el subconsciente de todo el mundo. El problema es que cuando llega la imagen se come prácticamente al texto, ¿no? Es mucho más fácil sentarte delante de una pantalla y que venga Norman Bates o que venga Freddy Krueger antes que tú tener que hacer el ejercicio de imaginarlo, ¿no? Yo creo que el cine, la irrupción en el cine y el cine de terror sobre todo, también influyó mucho en los autores del siglo XX, los autores literarios de miedo. Yo creo que para eso Alberto es el especialista, ¿no, Alberto? Sí, lo único que antes de avanzar, hay un momento, yo creo que es bastante clave en toda esta historia del terror, que hay que mencionar sí o sí, que sucedió en 1816 y que sucedió también en Suiza, en una villa, la Villa Diodati, ¿no? Que ahí se juntaron tres personas. Alberto, ese suceso que tú mencionas creo que merece una pequeña reflexión. Y antes de que sigas indagando en él, quizás sea el momento... Tengo ahí una cosa pendiente, ¿no? Sí. ¿Me voy a la ducha o qué? Creo que quizás sea el momento... Acaba de llamar una nueva inquilina de una nueva residente del hotel. Tengo que... Vamos a entrar en las pesadillas de alguno. No os vayáis, porque enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta. No sabemos si durante estos escasos 10 segundos que habéis estado sin vernos, habréis llegado a tener pesadillas con nosotros. Pero lo habíamos dejado en un punto candente, ¿verdad, Alberto? Te cortamos la palabra, estamos ahí contigo. Estábamos a punto de llegar a la Villa Diodati, en Suiza, el verano de 1816. ¿No? En esa villa pues, se reunieron tres personas que decidieron, debido a que el verano no estaba siendo un verano, sino todo lo contrario, debido al estallido del volcán Tambora, que, digamos que produjo un pequeño cambio climático, ¿no? En prácticamente todo el mundo, pues como no podían salir a la calle, estaban un poquito confinados, ¿no? Pues nada, se decidieron hacer un jueguecito de a ver quién escribía la historia más acojonante, ¿no? Entre los tres, ¿no? Los reunidos allí eran el señor Polidori, Percy Shelley y su esposa Mary Shelley, ¿no? La Mary. La Mary.
La Mary famosa porque, bueno, de esa reunión, de esa competición literaria que se montaron, pues salió una de las novelas fundacionales, ¿no?, del género de terror, que es Frankenstein, ¿no? Y con esta novela me pasa algo curioso, que está relacionado con la biblioteca. Hace unos años nos pusimos a añadir géneros, ¿no?, a los registros bibliográficos, que era una labor que no se había realizado hasta esa fecha. Entonces nos hemos pasado unos 3 años pues haciendo retrospectiva y por bloques, pues primero novela negra, histórica, llegó el terror y llegó todas esas ediciones que teníamos de Frankenstein y nos dijimos, ¿y esto qué es realmente? ¿Es terror? ¿Es novela gótica? ¿Es ciencia ficción? No sé. Es una novela que es que se puede entrar a ella desde diferentes puertas, ¿no? Y eso yo creo que la hace fantástica, ¿no?, de cómo luego ha influido. El resto de novelas, de obras que se escribieron ahí, por ejemplo, Polidori escribió El vampiro, que puede ser, pero al parecer yo no la he leído, pero por lo que he leído ahí, por lo que me han comentado, por lo que he leído por ahí, no debe ser una novela muy buena, una historia muy buena. Ahí la que realmente ganó la gesta fue Mary Shelley con su Frankenstein. Y evidentemente, pues está claro que es que una curiosamente en la primera edición no iba firmado por ella, como ocurre casi siempre. Tendría que esperar a la segunda edición para que apareciera el nombre de Mary Shelley en la portada del libro, ¿no? Aparte de que muchas veces intentan justificar de que le ayudó mucho Shelley, que si ella era demasiado joven, que si el 25% era de Shelley, paparruchas, dejaos de tonterías, jope, si ella podía, que además escribió unas cosas muy interesantes para la época, es de las pioneras de la ciencia ficción, o sea, exactamente. para esa época. Y una gran desconocida, María, porque el nombre de Mary Shelley se ha unido siempre a Frankenstein y nos parece como que escribió solo Frankenstein, ¿no? Pero es una escritora que merece la pena redescubrir, ¿no? Yo creo que incluso me dio más miedo una novela que ahora mismo no me acuerdo, la venden como una autobiografía cuando no es en absoluto eso, que es de una mujer que se queda huérfana de madre, el padre reniega de ella y cuando vuelve a encontrarla, pues digamos que hay un choque y una rememoración de su mujer y unos sentimientos hacia su hija que no son los adecuados. Y esa narrativa me parece muy adulta y muy fuerte para la época, porque trata el tema del incesto de una manera muy cruda, también muy del romanticismo y tal, porque a lo mejor se pasa con los pajaritos y en el bosque y tal, pero esa me dio muy mal rollo, la verdad. No sé si puede ser de terror, pero da muy, muy mala... sí, ya está. Es que la imaginación nos lleva a lugares insospechados muchas veces, ¿verdad? Sí. Bueno, hablaremos también un poco luego sobre nuestros... Mira, si os parece bien, vamos a hacer un pequeño inciso en esta historia de la novela de terror para no hacerlo, pues bueno, tan denso quizás. ¿A vosotros os ha ocurrido alguna vez, pues eso, que alguna de vuestras pesadillas se ha visto reflejada en algo que habéis leído? O viceversa, ¿habéis leído alguna vez algo que posteriormente luego habéis tenido pesadillas con ello? Venga, Alberto. Alberto, ¿qué lees más? De terror. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo así, Alberto? Bueno, no sé. Una pesadilla que tuve muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa que ahora no sabría decir si la puedo rastrear, pero era como muy gráfica. Hace poco soñé que se me caía una rata gigante encima. Mientras estaba durmiendo, soñé como que una rata gigante se me caía encima. Casi me ahogo del miedo que me dio. Pero no sé si eso lo he leído en algún lugar o igual lo leeré en el futuro, ¿sabes? Y de repente es como lo que dices, una sorpresa. No sé, yo creo que es recientemente porque tampoco me suelo acordar mucho de mis pesadillas, de mis sueños en general, ¿eh? Pero ese en concreto... Bueno, es muy interesante lo que ha dicho Alberto. Dice, no sé si lo he soñado, si lo he leído o lo leeré en el futuro, ¿no? Porque esa es la magia de la lectura, ¿no? Que a veces lo que leemos ya no sabemos si lo hemos vivido nosotros, si lo hemos leído en algún momento, si nos lo han contado, y ese es el poder catártico que tiene la literatura. Yo en mi caso, antes que me preguntes, te diré que tengo unos sueños muy felices,
y yo no he tenido pesadillas o no he querido tener pesadillas en mi vida. Así que no te puedo contestar esa pregunta, José. Bueno, igual todo cambia a partir de este programa, Yolanda. No te fíes de nosotros. Qué miedo. Bueno, seguimos si queréis con ese repasillo a esta historia de la novela de terror, porque nos hemos quedado en la revolución de Frankenstein. ¿Qué más tenemos por ahí después, Alberto? Sí, bueno, pues por cerrar de Frankenstein, fue una novela revolucionaria porque yo creo que de alguna manera cierra una etapa o abre una nueva más bien, porque la anterior quizá no se cierre totalmente, sigue, yo creo que siguen escribiéndose novelas góticas. Ya hemos estado hablando de autores posteriores, como puede ser Becker, como puede ser Poe, que todavía, bueno, de Poe todavía no hemos hablado mucho, pero bueno, es ahora, cuando en esta época, en los años 30 del siglo XIX, cuando empieza él a publicar sus cuentos, ¿no? Que siguen tirando, ¿no? De esa imaginería de ruinas, ambientes así muy evocadores y demás, ¿no? Que se prorroga en el romanticismo. Pero yo creo que Frankenstein marca, no sé, una nueva etapa, porque lo que hablábamos es una novela que no solo es terror, empiezan a intervenir otros temas, ¿no? Otras líneas ahí. Y yo qué sé, por ejemplo, un detalle que ya no es más contemporánea, intervienen elementos científicos, son cosas que antes no eran más, yo creo que no habían pasado, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva etapa que yo creo que a medida que avance el siglo se va a ir como estableciendo con más firmeza, ¿no? Y entonces ya llegamos a finales del siglo XIX, en el ambiente del anglosajón, en el que ya empezamos a leer historias tipo Drácula o tipo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya son totalmente diferentes, yo creo, porque son historias que Hombre, es diferente porque ya... están ahí en ese momento, están ahí. O sea, un Drácula está contando una historia, la persona que en el año 1890 y tantos abrió por primera vez Drácula, estaba leyendo una historia que estaba sucediendo en ese momento ahí en las calles de Londres, ¿no? Entonces eso a la sociedad victoriana les debió dejar secos, ¿no? Yolanda, ¿qué ibas a decir? Algo que te he interrumpido. No, lo que te iba a decir es eso justamente que acabas de apuntar, ¿no? Que en el puritanismo de la sociedad victoriana, que de pronto se utilice el terror, un tipo de terror o un tipo de miedo distinto al que se había usado hasta ahora, ¿no? Era un miedo muy real, un miedo al que la gente le podía poner cara. Y de hecho, bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde causó terror en la gente que no se atrevía a salir por la noche por las calles de Londres, y el metro quedó totalmente estigmatizado, ¿no? Que acababa además casi de estrenarse en Inglaterra. Es un miedo como más cotidiano, ¿no? Y ese miedo cotidiano es el que va a explorar toda la literatura del 20, ¿no? Sí, claro. Recuerda también eso un poco al de Dorian Gray, quizá. Bueno, ya habíamos hablado, bueno, lo habíamos mencionado preparando el programa, un poco al Doppelgänger, que también había tratado Dostoyevsky, es las dos partes, tu ser, el normal y el malévolo, que entonces toma control sobre ti y te hace hacer las cosas peores que nunca se te hubiera imaginado hacer. Yolanda desapareció. Eso fue lo que ha pasado ahora con Yolanda. Yolanda ha desaparecido, pero... Hay una anécdota muy curiosa hablando de la pregunta que ha hecho José antes de ¿recordamos nuestros sueños? ¿Lo hemos visto? Hay una anécdota, creo que la contaba Stevenson cuando escribió Jekyll y Mr. Hyde. Al parecer él lo que hizo fue despertarse se despertaba durante el proceso de escritura, se despertaba muy pronto, muy de madrugada, para interrumpir sus sueños. Y entonces gran parte de lo que él escribió en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde eran imágenes, escenas y tal, que venían que él intentó trasvasar, ¿no? de sus sueños, ¿no? De sus pesadillas más bien, a lo que es la obra, o sea, la escritura. Y el propio Frankenstein también fue de un sueño que había tenido Mary Shelley, ¿sí? Eso es. Hombre, ya lo decía Goya, que el sueño de la razón produce monstruos. O sea, que cuidadito con lo que sueñas, que a veces hasta se cumple. Sí, aquí vemos eso, que nuestra mente es muy poderosa, es un arma muy poderosa que debemos de saber utilizar, y que afortunadamente pues tenemos grandes maestros en la literatura que han sabido utilizarla para dejarnos estas obras que tanto creo que tanto nos han gustado
generación tras generación. Y no sé si podemos meternos también ya de lleno en el siglo XX. ¿Cómo veis este siglo XX, Alberto? La verdad es que, bueno, también ha sido extenso y también ha habido mucho de lo que hablar aquí, ¿verdad? Mira, creo que Drácula, creo que una de las cosas, por enlazar con el siglo XX, ¿no? Porque Drácula, al fin y al cabo, se publicó en la década de los 90 del siglo XIX, ¿no? Una cosa que hizo fue que varios tabús que tenía la sociedad victoriana ahí, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, el tema de la liberación sexual, como que los planteó, los puso ahí y la gente se escandalizaba en parte por eso, ¿no? Por el tema de, yo qué sé, pues el personaje de Lucy Westenra, ¿no? Que es la amiga que se convierte en vampiresa, ¿no? Ahí en el pueblo de Whitby, ¿no? También en un verano, en unas vacaciones de verano. O sea, ese personaje de repente empieza a sentir, ¿no? Una serie de impulsos sexuales que los muestra, ¿no? Al final eso termina en una conversión vampírica, ¿no? Pero de alguna manera estaba sublimando ciertos tabúes en esa sociedad tan cerrada que era la victoriana, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estamos hablando de que el terror ya empieza a describir pulsiones, sensaciones, tabúes, cosas que emergen de nosotros mismos. Ya no es que te venga un fantasma por ahí y te haga ¡buf!, ¿no? En un castillo hecho ruinas y que tiene un pasado muy tenebroso, ¿no? El miedo ya surge de nosotros, ¿no? Yo creo que esto es algo que va a ir reflejándose mucho a lo largo del siglo XX, perdonad. Va a haber, yo creo que dos grandes líneas, ¿no? De terror en el siglo XX. Por un lado está explorar los miedos internos y por otro lado volver a recuperar un poco todo ese terror que viene de lo anterior, ¿no? De lo primigenio, ¿no? De esas historias que sucedieron hace eones, millones de años y que de alguna manera están interviniendo ahora y nos determinan, ¿no? Y por poner, o sea, se podrían poner muchos ejemplos aquí de autores que trabajan en las mismas líneas, pero yo diría que uno de ellos es un ejemplo muy bueno, yo creo que es el propio Stephen King, ¿no? Para hablar de estos miedos que surgen de lo cotidiano, que decía Yolanda. Y del otro, el señor H.P. Lovecraft con toda su ambientación de horror cósmico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos ir tirando si queréis. No sé si queréis hacer algún apunte acerca de esto. La verdad es que da gusto tener bibliotecarios especialistas, ¿eh? Y cuando tienes un bibliotecario que conoce tanto el género, que conoce tanto la literatura, te puede asesorar, bueno, te puede asesorar y te podrías llevar hablando con él horas y horas, ¿no? Es otra de las facetas de nuestra profesión, que parece que nosotros estamos allí en las bibliotecas solo para dar libros y recoger libros, y sin embargo, hombre, yo siempre lo digo, había el eslogan de pregúntele a su farmacéutico, pues haga usted el favor y pregúntele también a su bibliotecario, ¿eh? Bueno, y existe también el programa de Pregunte, las bibliotecas responden, que bueno, es a nivel un poco de internet, que se pueden hacer preguntas y tal, pero también, como tú dices, estamos cercanos y bueno, tenemos trato de tú a tú, así que bueno, pues cualquier duda, pues nos pueden consultar, ¿verdad? Y trataremos de resolverla de la mejor manera posible. Yo creo, Alberto, que como dice Yolanda, si es que te estamos escuchando, nos estás dando una masterclass, es que... de especialista nada, simplemente lector. Yo, por ejemplo, últimamente sí que he leído, o sea, Stephen King lo llevo leyendo toda la vida porque me encanta. O sea, tiene tantos detractores como amantes, ¿no? Este hombre. Yo estoy entre los amantes. En su momento pues leí novelas que me cautivaron mucho y ya luego pues de vez en cuando igual me trago alguna mierdecilla, ¿no? Que escribe, pero bueno. Con todo lo que escribe, pues oye. Claro, algo tiene que ser... Hombre, no siempre está uno igual de inspirado, ¿eh? Claro, eso es. Este hombre, pues ya sabemos todos de que es muy prolijo, ¿no? A la hora de escribir. Está constante. Yo tengo aquí una novela de Stephen King, que es Eclipse Total. Es una novelita corta, la sacaron cuando venía de regalo, no venía pues en una promoción del periódico. Sí, vamos, yo creo que era por toda España, era en una promoción del periódico que, no sé, pues por poco dinero, pues tenía las novelas. Y recuerdo con Eclipse Total, estaba yo entonces, era estudiante en la carrera, leía por las noches antes de irme a dormir, en la cama, leía siempre en la cama, en la habitación, y, o sea, recuerdo una noche que, pues voy a hacer la confesión del programa de hoy,
que, bueno, pues llegó la hora ya, no sé, las 2, las 3 de la mañana, que y bueno, ya va siendo hora de cerrar la pestaña, apagué la luz y vueltas a un lado, vueltas al otro, vueltas de una manera, la boca se me secó, ya no podía dormir porque tenía la boca seca, digo, joder, me tengo que levantar, bebé, pero ¿cómo te levantas a las 3 de la mañana en un piso todo oscuro y vas hasta la cocina? O sea, imposible, o sea, no, agazapó totalmente porque la imagen era, digo, es que o sea, tenía tanto miedo en el cuerpo en ese momento que las pasé muy, muy mal para dormir, ¿eh? Eso que esa no es de las novelas que serían ahí de terror duro ahí de este hombre, que esta es más muy buena novela, por cierto, ¿eh? Hicieron, y hay también película, ¿no? Creo de Sí, esa. tiene su adaptación al cine, sí. Pero ya digo, las pasé canutillas durante un par de noches o 3. Lo cual, bueno, pues yo creo que refleja pues la maestría del terror, no sé, además terror psicológico, porque es lo que hablamos. No estamos viendo imágenes, sin embargo... Están aquí. Hombre, es el poder de la palabra y lo que dice Alberto, ¿no? El poder de tu propia mente. Yo creo que el objetivo de una obra literaria, cuando una obra literaria consigue hacer eso, consigue inquietarte hasta el punto de que no seas capaz de levantarte o consigue enamorarte hasta el punto de que estés viviendo una pasión con un personaje que sabes que no existe, es cuando cumple su objetivo, ¿no? Porque la literatura, además de tener una función poética, tiene también otro tipo de funciones, tiene funciones sociales y tiene funciones, yo siempre digo que hasta curativas, ¿no? Que las palabras curan y pueden curar los miedos también, ¿no? Estamos hablando de que el miedo es una emoción que es normal, que pues que igual en determinados momentos, en determinadas épocas, pues se ha intentado como, no hay que tener miedo a esto, ¿no? No vamos a revelar de que esto nos provoca congoja, ¿no? De temor. Pero que se trabaje eso en una novela y que una novela te haga sentir ese miedo, pues no sé, es que es como el que dice que una novela igual o un género es superior porque te hace sentir otro tipo de emociones. El miedo también es una emoción, ¿no? Y si hay una novela con la cual tú te reflejas en esa gama de emociones, yo lo veo que es una novela perfecta. Sí, Vaya, es porque es igual emoción, de defendible. es una emoción y como dije al principio, hay que aprender a gestionarla, o sea que es muy bueno, creo, hasta cierto punto, sentir hasta cierto punto temor. Es lo que nos hace, por ejemplo, pues que cuando ante un precipicio no nos arrojemos porque nos da miedo saber qué es lo que vamos a encontrar delante. Entonces hay que saber gestionarlo. Y hemos hablado también, bueno, pues de autores como Becker en novela española, en literatura española, pero bueno, hemos dejado un poco nuestro país aquí un poco olvidado. ¿Cómo está la situación ahora mismo en España, Alberto? ¿Andan todos escritores, autores, editoriales? Yo pienso que estamos en un momento en el que todo el tema de literatura de género que está viviendo un momento bastante dulce, ¿no? Yo creo, no sé qué opinión os dais cuando yo lo veo cuando editoriales así establecidas pues sacan sus sellos editoriales dedicados, ¿no? a géneros muy concretos. Históricamente quizá valga la redundancia, el primer género así literario que más caló entre nosotros yo creo que fue el histórico, ¿no? Sí, claro. Ya, el que primero nos entró, pero luego en los últimos tiempos ahí vemos la novela negra ya súper establecida, ya pues últimamente quizá géneros tipo ciencia ficción, bueno, también no me puedo olvidar, la romántica que igual la pongo en el mismo pedestal que la histórica, ¿no? Ahí jugando en la misma liga. Pero ya últimamente estamos viendo eso, yo que sé, una editorial alianza de las clásicas, ¿no? de este país. Con una trayectoria brutal, de repente te saca un sello editorial o una colección que es la de Runas, que están publicando cositas muy interesantes. Sí. O sea, Y no paran de surgir nuevas editoriales de literatura, eso, ciencia ficción, terror y fantasía, los premios que se están dando, las editoriales que allí llevan mucho tiempo, como Valdemar, pues le han nacido muchos hijitos por ahí, aunque bueno, en Valdemar, claro, lo que decía José, en nuestro país hay representación de terror, claro, por ejemplo, Valdemar lo que hace es reeditar los viejos clásicos. Valdemar sacó hace bueno, un par de años sí que... una línea que se llama Insomnia, si no me recuerdo, no han publicado mucho, creo que solo han... Bueno, realmente es una línea en la que están publicando novelas de terror modernas. Sí, lo que pasa es que yo leí en una entrevista que decía, yo edito esto porque me da a mí la gana, porque ganar no gano mucho.
con Ya. ello. Porque, claro, Y si hacemos una incursión, también estaba yo pensando ahora en la lectura fácil, que es un subgénero que se está trabajando mucho, pues la literatura adaptada para hacerla accesible. Pues precisamente los clásicos de terror, todo Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll, son algunos de las novelas que en primero se han adaptado a esta lectura fácil, señal de que, bueno, pues que son novelas que enganchan y que gustan, ¿verdad? Ya, al hilo de esto del tema de la lectura fácil, tirando del hilo un poco, llevando literatura de terror a otros formatos, vamos a dejarlo. Sí, en este caso son formatos. Una experiencia que es muy interesante es escuchar literatura de terror, cuentos, por ejemplo, a través de audiolibros. Sí. Uh-huh. O sea, yo a veces he caído en ese vicio y ahí toda esa... O sea, lo que hablaba antes Yolanda, ¿no? De ese poderío que tiene la imagen, ¿no? Que la imagen no es solo imagen, ¿no? Cuando vemos en una película de terror no es solo la imagen lo que cuenta, también son los efectos sonoros, yo qué sé, La un montón de música, sobre cosas todo. más allá del guión, ¿no? En los audiolibros hay un poquito de esa parte de ambientación, el tono de voz y demás, los sonidos, que está muy, muy guay, ¿no? De meterse ahí a la literatura de terror también por ese tipo de formatos. Sí, el tema de los audiolibros se ha puesto muy de moda y la verdad es que creo que es un tema que podríamos tratar más adelante en algún programa, porque sí, está generando pues una gran audiencia y creo que, como dices tú, es una nueva forma de acercarnos a la literatura, ¿eh? Sí. Oye, Hombre, y nosotros como bibliotecarios no podemos desechar ni desdeñar ningún formato que se nos presente, ¿no? Y es cierto que el audiolibro, que en principio, por lo menos nosotros en la biblioteca lo teníamos como algo para personas con dificultades de lectura o para personas que no veían bien o algo de eso, y finalmente se está revelando como, bueno, como una especie de podcast que lleva a la gente en sus dispositivos móviles y que cuando sale a andar o cuando va en el metro, cuando eso, va escuchando alguna obra literaria. La literatura móvil. Yo Sí. en cuanto a autores españoles, justo antes de, bueno, justo antes de la pandemia, del confinamiento, compré este libro que es de ¿De José qué Cebales. pandemia? ¿De qué confinamiento? Bueno, el primero que tuvimos, el de marzo. Pues Mejor, justo ¿no? antes compré El pensionado de New Welke, de José Cebales, que una novelita que recuerda un poco eso al terror gótico del siglo XIX y tal, así de la época victoriana, con sus fantasmas, su terror así un poquito psicológico, y está muy bien escrito, es muy bien. Una ambientación gótica, Sí, creo que es una novela también que ha leído mucha gente, muchos chavales y tal. Tenemos el ejemplo del difunto Carlos Ruiz Zafón con su Marina, ¿no? Uh-huh. Sí. Correspondía a todos estos de Casa Encantada, Ambiente, no sé qué. Y esa novela la ha leído mucha gente, ¿no? Yo, por ejemplo, de autores españoles, así que me parecen muy interesantes, me gusta mucho un chico que se llama Emilio Bueso, que no solo ha publicado, porque digamos autores de estos que publican machaconamente historias de terror, yo creo que no tampoco tenemos muchos ejemplos. Quizá igual un Carlos Isí, que ha triunfado mucho con la trilogía de Los Caminantes, ¿no? Que tiene temática zombie, que tampoco es terror al 100%, ¿no? Porque No. también tendría un poquito de ciencia ficción. Pero bueno, yo creo que son autores que se mueven en varios géneros, ¿no? Emilio Bueso, en concreto, escribió su primera novela que se llama Diástole, una novela muy cortita, muy interesante, que trata el tema del vampiro, y luego ya ha estado dedicándose a otros temas, ¿no? Por ejemplo, escribió, a mí la que más me gusta es una novela que se llama Cenital, que esa os la recomiendo sin duda, es una novela de ciencia ficción que se puede leer muy bien para gente que no esté muy acostumbrada a leer ciencia ficción. Esa os la recomiendo, la publicó Páginas de Espuma, si no me equivoco, creo que era esa la editorial, la tengo por ahí. Y luego ha sido una mujer que también es muy interesante porque recupera toda esta tradición de literatura más bien gótica y demás, ¿no? Este terror más con un enfoque más moderno, es Pilar Pedraza. No sé si os suena, es una mujer que prácticamente toda su obra se ha publicado por Valdemar. Entonces sus historias, sus cuentos están muy bien escritos. Me vais a perdonar, pero a mí sí hay algo que me daría muchísimo miedo
en un Biblioteconecta sería que terminásemos sin una cita con Yolanda. A la hora de buscar una cita para este programa, para estas historias para no dormir, nos viene siempre a la cabeza la cita clásica de Lovecraft, la de no hay nada más antiguo que el miedo y está incorporado entre nosotros y no hay que el miedo a lo desconocido. ¿Os acordáis de toda aquella retahíla que él hacía, que luego han citado muchísimos autores también? Los peligros desconocidos son los que dan más miedo. Lo que no se conoce es lo que da más miedo. Pero nosotros, como somos bibliotecarios, y nos vamos a ir directamente a la fuente, y la fuente es Shakespeare, y Shakespeare dijo que no hace falta conocer el peligro para tenerle miedo, y que precisamente lo más desconocido es lo que más miedo nos da. Así que no le tengáis miedo a las bibliotecas porque no las conozcáis, sino que acercaros a las bibliotecas, nos conocéis y dejaréis de tenerle miedo a las bibliotecas, que parece que a veces os asusta entrar en una biblioteca. Sí, porque detrás de toda esta fachada hay que reconocer que no somos tan fieros, ¿verdad? No es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Hombre, Norman Bates no va a la biblioteca con cuchillo, ¿no, Alberto? Bueno, no, Norman Bates se mueve en su hotel, esa es su zona de confort. Ya luego tiene que pasar como una persona normal. Y nada, pues yo creo que eso es que se nos quedan muchas cosas porque teníamos un montón de cositas por aquí apuntadas en nuestro guión previo, porque ya trabajamos con guión, eso señal de que vamos profesionalizando, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues teníamos un montón de cositas aquí, se nos han quedado en el tintero, pero es que el tiempo no da para más que tenemos. Entonces, pues nada, simplemente nos despedimos. La próxima semana volveremos y solamente pues un consejito. No os olvidéis de nosotros y esta noche tenednos en cuenta en vuestras pesadillas. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.